bien tiene que ver con lo que ya trabajamos en el modelo anterior, es un modelo completamente distinto, ¿sale? Me va a ayudar lo que hice anteriormente, sí, porque el modelo anterior me ayuda a esquematizar, a empezar a discernir, a empezar a agrupar los conjuntos de información que se manejan en un sistema, en un proyecto, en una empresa. Y el modelo relacional, bueno, el anterior era un modelo conceptual, ¿sí? Conceptual. Todavía no había tantas reglas, tantas restricciones, tanto estudio, simplemente analizábamos el problema y tratábamos de ver qué información es la que necesita el cliente, eh, el dueño del problema para trabajar, qué información le es útil y cómo nosotros la vamos agrupando en conjuntos de entidades con sus atributos. Este no. Este es un modelo, ya un modelo lógico, ya no solo es conceptual, es lógico. Y además es un modelo orientado a registros. El modelo anterior era un modelo orientado a los objetos, a las entidades que tenían que convivir en el sistema de base de datos. Este está orientado a los registros, al ejemplo de la información. Ya viene un estudio más detallado de cada, en este caso, de cada atributo que va a componer en este caso, cada relación. ¿Sí? Y como les había comentado, vamos a tener dos apartados muy importantes de términos. Obviamente vamos a ver muchos conceptos alrededor, pero se va a centrar la práctica en álgebra relacional y en ya la construcción del modelo relacional, pero pasando por las formas normales, ¿sale? Entonces vamos a empezar con esto, lo primero que son los conceptos de lo que es el álgebra relacional y todo. Por ahí yo les dejé de tarea, de trabajo de investigación, que leyeran un artículo que escribió este señor, ¿no? Este doctor Edgar Frank Codd en los años 70. Y este artículo a mí me parece muy interesante que lo tengamos presente, más que por el contenido o la novedad de lo que dice, porque ahorita ya no nos parece novedoso para nada, es el contexto bajo el que se trabajó para llegar a ese trabajo de investigación. Si nosotros nos contextualizamos en los 70s, la tecnología no tenía nada, pero absolutamente nada que ver con lo que hoy conocemos. No había interfaces gráficas de aplicaciones, ¿no? Se hablaba de lenguaje, era más común hablar del lenguaje binario, del lenguaje ensamblador, del lenguaje hexadecimal, pero no de lenguajes orientados a objetos. Todo eso surge mucho después, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito, lo maravilloso, lo sorprendente de este modelo, que surge cuando no hay nada, ¿sí? Cuando todavía no hay nada al respecto de análisis en bases de datos. Ay, permítanme tantito porque me está sonando una alarma. Sepa que... Perdón, es que mis hijos me ponen una alarma para que yo sepa que ya terminó su receso. Está. Pero bueno, retomando lo del artículo. En esto en esta época, pues en ese momento, tampoco había internet como nosotros lo conocemos en los 70s. Había redes, pero eran redes pequeñas, ¿no? Muy locales. Igual las computadoras eran grandes computadoras y era complejo. Entonces él no se centra como en la tecnología, en cómo... en los medios tecnológicos para optimizar los datos, sino en los datos en sí. Observa más bien los negocios, las empresas, las escuelas,
y observa que para trabajar utilizan mucha información, muchos datos, y eso es lo que él analiza. Desde su perspectiva de matemático fue lo que le permitió ver esto. Poder asimilar que en el día a día el llevar una transacción de inscripción a una escuela o de compra o de facturación o de contratos o de nómina o un contrato de crédito en el banco implicaba un conjunto de información que se podía analizar y que se podía esquematizar de forma que la administración de los mismos se mejorara en cuanto a eliminar las redundancias de la información, la seguridad de la información, de quién accedía a qué y quién no. Eh, y eso es lo interesante del artículo. A diferencia de cómo surgen, por ejemplo, ahorita hay mucha confusión que si las bases de datos no SQL o las bases de datos no relacionales sustituyen a las bases de datos relacionales. Y no, o sea, desde el inicio les comentaba esa parte, no sustituyen unas a las otras, tienen naturalezas distintas, resuelven casos específicos distintos, no se sobrescriben, de hecho pueden trabajar de manera conjunta porque están hechas para cosas distintas. Pero en el grueso de las operaciones transaccionales de toda empresa a la que ustedes gusten y manden, se maneja información que para el cliente es muy importante, que para el cliente es fundamental minimizar los errores de captura, minimizar la redundancia de información, la duplicidad de información, validar la información. Y esas son de las grandes ventajas que las bases de datos relacionales ofrecen. Entonces, todo el trabajo que se hace a partir de este artículo fue muchísimo. Este artículo llama la atención no solo de universidades, sino también de empresas privadas. Y van atendiendo todas estas ideas que el señor Cod iba teniendo. Y después, de hecho, por ahí lo van a volver a recordar en un tema de la siguiente materia, porque es de las primeras que vemos, donde hablamos de las 12 reglas de Cod. Este es el señor que escribió esas 12 reglas, porque no fue un simple artículo, fue el trabajo de toda su vida. Y en estas reglas, él escribe esas reglas que aún todos los manejadores relacionales respetan cuando todavía ni siquiera existía la tecnología para soportarla. ¿Sí? Él habla de un lenguaje estándar de comunicación con los bancos de información cuando todavía ni siquiera existía el SQL. Entonces, eso es lo interesante o lo más relevante de este artículo. Que les decía que con las bases de datos no relacionales o no SQL, hay muchas variantes, muchas formas de trabajar con cada una. Para nada es lo mismo trabajar con MongoDB que con Cassandra o con SQLite. Son cosas totalmente distintas y manejan conceptos totalmente distintos, paradigmas distintos. En el caso de las bases de datos relacionales, como primero se hizo este análisis, este estudio, este trabajo, y se le dio un fundamento bien cimentado, que es el álgebra relacional, los manejadores relacionales tienen un punto de convergencia. Y lo que vamos a ver en todo lo que resta de la materia, lo podemos aplicar en Oracle, lo podemos aplicar en SQL Server, lo podemos aplicar en MySQL, lo podemos aplicar en Postgres y cualquier manejador relacional, porque tiene una estructura muy sólida de lo que ofrece y cómo se hace. ¿Sí? Cosa distinta a las no relacionales. Ahí sí está muy casado con cuál elijas usar.
¿sí? Porque unas están orientadas a registros, otras a archivos, otras a objetos, hay mucha variedad de las bases de datos no relacionales, ¿sí? Entonces, por eso el gran banco o la mayoría del temario se centra en esta parte, porque aunque hacemos uso de las NoSQL para pequeñas aplicaciones, al final el conjunto, cuando se manejan grandes volúmenes de información, lo que le interesa al cliente lo ofrece una base de datos relacional. Seguridad, integridad y que se respeten reglas de negocio. Y como todo esto tiene mucho trabajo, no solo de una persona, de cientos, de miles de personas atrás, todo lo que se nos podría ocurrir que podría pasar, a alguien ya le pasó y además ya lo resolvió, ¿vale? Tenemos también bueno, les comentaba, este señor es matemático, ¿sí? Y para que nos demos una idea, cuando hablábamos de la historia de las bases de datos, les platicaba que trataran de hacer el símil cuando en alguna materia de programación nos dejan hacer un programa que guarde información en un archivo plano. Un archivo plano no tiene estructura. Un archivo plano, pues yo puedo meter lo que yo quiera, un espacio, un asterisco, un guión, números y no me restringe a nada. Yo escribo, tecleo y no pasa nada. Entonces, cuando yo guardaba los datos en archivos planos, ustedes lo saben porque han hecho estos pequeños ejercicios, es de lo básico que se ve de programación. Está todo el programa de aplicación, está todo el programa de aplicación apunta directamente a la dirección física del archivo donde se guarda el dato, ¿sí? Del área física, necesito darle el directorio de donde está ese archivo. Y si ese archivo yo lo muevo, lo cambio, afecta directamente al programa. ¿Sí? Yo muevo el archivo, tengo que cambiar el programa y redireccionar a donde está el nuevo archivo. Y eso daba muchos errores. Había muchas áreas de error en todos los aspectos, porque el archivo plano no solo era accesado a través de la aplicación, sino también por fuera, y cualquiera que tuviera el archivo lo podía abrir, no había nivel. No, si bien tiene que ver con lo que ya trabajamos en el modelo, el archivo, tengo que cambiar el programa y redireccionar a donde está el nuevo archivo. Y eso daba muchos errores. Había muchas áreas de error en todos los aspectos, porque el archivo plano no solo era accesado a través de la aplicación, sino también por fuera, y cualquiera que tuviera el archivo lo podía abrir, no había niveles de seguridad. De datos relacionales, no. O sea, yo doy un orden, pero es lógico, no es físico. Yo puedo darle un order by y volver a cambiar el order by y no pasa nada, porque ya no me interesa o no es tan relevante para mí como usuario dónde físicamente está el dato, porque lo administra un conjunto de programas que se crearon como sistemas manejadores de bases de datos. Todo eso que tiene adentro, ¿no? Me permite hacer esto, que ya no tenga yo que en la interfaz o en el programa de aplicación hacer uso de pilas, colas para poder ordenar o métodos de ordenación para ordenar una simple consulta de datos, porque eso consumía recursos, consumía mucho tiempo. Y aquí también, ya cuando hablamos del modelo relacional, hablamos de que la lógica o cómo yo esquematizo es más sencillo visualizar a grosso modo y en lo particular, en lo general y en lo particular,
cómo se relacionan las estructuras y cómo se trabaja. Es como en el caso del hospital. No es lo mismo leer todo el caso a que si yo ahorita les vuelvo a poner el diagrama y les pido, a ver, alguien, explíqueme el diagrama, ¿qué significa este diagrama? Cuando yo veo el diagrama y hago la ingeniería inversa, ahora que ya más o menos sabemos de qué trata, es muy fácil regresar a al texto que estaba que yo les entregué y es más corto. O sea, ver un solo diagrama o leer ¿cuántas hojas eran? Como 6, 7 hojas del caso de estudio, es totalmente distinto. Entonces, se simplifica, se puntualiza la estructura lógica de cómo están relacionadas las relaciones o las tablas en un sistema. Hay un principio de la información muy importante. Yo les decía que en el siguiente semestre van a ver las 12 reglas de CODE. Esta es una de esas 12 reglas. Pero me gusta verla en este momento porque me ayuda a que lo entiendan. El principio de información me dice, y este se escribió, les digo, antes de que existieran siquiera el SQL o los programas que conocemos, me habla de que todo manejador relacional tiene que cumplir esta regla. Todo manejador relacional debe de manejar la información en relación a una base de datos como un valor explícito dentro de una tabla, ¿sí? Un valor explícito dentro de una tabla. Es decir, hablando, y lo interesante de esto es que no solo es lo que yo creo, sino también las estructuras o lo que necesito para administrar lo que yo creo está en tablas. ¿Qué es eso? Cuando yo hablo de un proyecto, por ejemplo, el del hospital, soy capaz de entender, los pacientes se van a convertir en una tabla. Voy a tener una tabla de pacientes y cada columna van a ser los atributos que yo determiné. Entonces, si yo dije que los pacientes tenían un número de paciente, esa es una columna. Si dije que los pacientes van a tener nombre, esa es otra columna. Si dije que iban a tener dirección, pues ya tengo otra columna. Si dije que tenían teléfono, ya tengo otra columna. Y abajo las tuplas van a ser los valores específicos de esa tabla, donde digo que el paciente 1 es Juanito, que vive en Xochimilco como yo, y tiene tal número de teléfono. Y así me voy registrando a todos los pacientes. Eso es una relación. Pero no solo eso, sino además, para yo poder saber qué tablas creé, existe una tabla con los nombres de mis tablas, donde me dice, sí, mira, tus tablas son pacientes, camas, departamentos y tal. Y para yo saber qué columnas tiene cada tabla que yo creé y de qué tipo, existen otras tablas. Tablas donde ahí dice que mi tabla de pacientes tiene número de paciente, tiene nombre, tiene dirección, tiene teléfono. Y además me dice que yo creé el número de paciente como un numérico, que yo creé el nombre como un carácter, que yo creé lo demás con las características que lo haya creado. A eso se refiere este principio de información, que no solo lo que yo creo para mi negocio está dentro de valores explícitos en una tabla, sino que además todo lo que hay alrededor de la administración de la base de datos también está en una tabla. Al final del departamental, bueno, no al final, en el siguiente departamental, vamos a ver SQL. Entonces vamos a tener que elegir un manejador de base de datos. Les decía, yo no me caso con ninguno, al contrario, me gusta que haya diversidad y los dejo escoger entre Oracle, SQL Server, MySQL y he trabajado hasta con Postgres. Y también como ustedes quieran, desde línea de comandos o cualquier interfaz gráfica propia del proveedor de manejador de base de datos o externa, como mejor les acomode. Cuando hacemos eso e instalamos, en cuanto instalamos, ya tenemos tablas. Tenemos una tabla de usuarios, tenemos una tabla de permisos. Creo que lo tengo abierto, sí, para que lo vean. Por ejemplo, yo aquí tengo instalado
perdón, perdón, no quiero migrar. Acá. Yo tengo instalado MySQL porque el departamental pasado es el que usaban mis alumnos, el que más usaban mis alumnos. Pero, ay, dejen ver si me acuerdo cuál es mi password. Siempre los tengo anotados. Y ahora no sé dónde dejé mi agenda. Entonces yo aquí tengo uno que creé para ustedes, para darles ejemplo, con las tablas del hospital, ¿no? Entonces, antes de que hubiera todo esto, yo tengo, ¿dónde está mi show? Está acá abajo, Antes de que yo instale cualquier cosa, yo tengo tablas de sistemas. Por ejemplo, yo no creé, y por ahí cuando hacíamos la revisión les decía que la parte de usuario y password no la determinamos nosotros, porque ya hay tablas que lo hacen. Yo aquí tengo una tabla que se llama user, pero no es mía, es de MySQL. Yo no determiné que tenía como columnas host, usuario y todas estas columnas de privilegios o permisos. Yo no lo determiné. Esta estructura es del manejador. Entonces, todo lo que tiene que ver con la base de datos, con permisos, con roles, con muchas cosas, por ejemplo, esta de los privilegios, ¿no? Para saber qué permisos le puedo otorgar a un usuario, no son los que yo quiera, no son los que a mí se me antojen. Existe ya una tabla que yo puedo consultar y que me dice qué privilegio tengo o puedo asignar, en qué contexto está y más o menos un comentario de para qué sirve el privilegio, el permiso que yo le puedo dar a un usuario, ¿sí? Pero todo está en una tabla, todo lo puedo consultar, todo lo puedo, si tengo los permisos necesarios, modificar o simplemente o borrar, ¿no? Obviamente las tablas de sistema les recomiendo que no las muevan porque todavía no sabemos muchas cosas. Y aunque lo supiéramos, las tablas de sistema son muy delicadas, entonces solo las consultamos para ver qué son, qué tienen y demás. Y yo tengo forma de consultar algo, por ejemplo, con este es para saber qué permisos tiene el usuario con el que me conecté. En este caso, pues es mi root, entonces tiene un chorro de permisos, ¿no? Pero todo lo que yo hice, todo lo que yo utilizo para trabajar las bases de datos relacionales, existe en una tabla, en algún lado. Eh, y la puedo consultar siempre y cuando tenga los permisos. Y ese es el principio de información, que todo está en una tabla como un valor explícito para que yo lo pueda administrar, para que yo lo pueda consultar, para que yo pueda saber. Eso me gusta. Algo importante, y a lo mejor lo notaron ahorita cuando estaba explicando, es el cambio en los conceptos, en los términos, ¿sí? Y eso tiene que quedar bien claro, porque cada modelo tiene su conjunto tanto de parámetros, de conceptos, de esquema, ¿sí? Cuando yo hablo de entidades como un rectángulo, de atributos como un óvalo, de relaciones como un rombo, estoy hablando del modelo entidad-relación. Pero cuando yo cambio a un modelo relacional, viene un cambio radical de conceptos, ¿sí? Bajo el paradigma de modelo relacional, una relación no es un verbo de asociación, una relación es una tabla, ¿sí? Es lo que antes yo conocía como entidad, pero tengo que especificar o tengo que tener bien claro que estoy hablando del modelo relacional, no del modelo entidad-relación, porque eso también les ha costado mucho trabajo, sobre todo para los que ya tenían alguna noción de bases de datos. No separan las cosas. En el modelo, cuando yo explicaba el modelo entidad-relación, no faltó quien me hablaba de formas normales.
Y no no tiene nada que ver. Las formas normales son o se trabajan con el modelo relacional porque es orientado a registros. No tiene nada que ver con el modelo entidad-relación porque el modelo entidad-relación es, primero es conceptual y segundo es orientado a los elementos que viven en la base de datos, no al dato en sí, al registro, ¿sí? Entonces aquí sí necesito que traten pues de memorizar que si hablo de relación, ya no es el verbo de asociación que yo encontraba en mi matriz. Aquí sí hablo de relación, estoy hablando de las tablas, estoy hablando de las entidades, ¿sí? Lo que antes eran entidades, aquí se llaman tablas y se llaman relaciones, ¿sí? Y bueno, estas tablas sí van a tener similitudes con el modelo anterior porque es similar. Lo que era antes entidad, aquí es tabla o relación. Y también van a tener atributos, nada más que aquí estos atributos los voy a ver como forma de columnas, ¿sí? Y vienen más conceptos. No solo hay cambios en los conceptos, sino también hay conceptos nuevos. Aquí yo a los registros también les puedo llamar tuplas, tuplas o filas dentro de la tabla, ¿sí? Antes lo que teníamos como grado, el concepto de grado, en el modelo entidad-relación era el número de entidades que participaban en una interrelación. Es decir, si yo tenía empleados, dirige o supervisa empleados, era una relación unaria o de grado 1. Y cuando yo tenía, bueno, un departamento tiene empleados, estoy hablando de una relación binaria o de grado 2. Aquí ya no hablamos en ese sentido. Aquí el grado de la relación o de la tabla se habla de los atributos que componen a la relación. Entonces, si yo digo que una tabla, creo que aquí también la tengo, que una tabla tiene una simple, ay, ¿cuál será? Camas, departamento, estas mismas. Aquí ujú, asterisco from. Esta, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde estás? Acá. ¿Por qué no le puse el use? Discúlpenme, que la acabo de abrir. Ya. Esta tabla les decía, estoy preparando datos para que veamos esto con el mismo problema que ya trabajamos el departamental pasado. Es, por ejemplo, departamentos, ¿no? Esta tabla de departamentos tiene número de departamento, nombre del departamento, la ubicación del departamento, el total de camas por departamento y la extensión telefónica del departamento. Es una relación de grado 5 porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas, ¿sí? Si yo hablara de la relación de camas, por ejemplo, camas es una relación de grado 3, porque solo tiene 3 columnas, ¿sí? Número de cama, estatus y el número del departamento al que pertenece. Eso después lo vemos. Pero es una relación de grado 3. Entonces el grado aquí está determinado por el número de columnas que van a conformar una relación. Y no cambia, ¿sí? Regularmente no cambia porque la estructura yo la defino desde el inicio. El concepto de cardinalidad se mantiene, seguimos hablando de cómo se relacionan estas entidades, solo que aquí lo vamos a aterrizar más a las tuplas, a los registros, a los datos. En el otro no lo imaginábamos y por eso era complicado entenderlo, pero aquí lo vemos. En el otro entendíamos que un departamento tenía camas, pero aquí lo vamos a ver, porque vamos a ver los datos, que aquí yo tengo, vamos a ver, este es un modelo de clases, ¿no? Pero me sirve para explicar. Tenemos camas y tenemos departamentos, ¿sale? Y estas camas, yo puedo ver
que por sí solas pues son un listado donde digo cama 1, cama 2, cama 3, cama 4, cama 5, con un estatus donde puedo ver ocupada, desocupada, ocupada, desocupada, desocupada, lo que sea. Y departamentos son otro conjunto de datos, otra lista donde yo tengo el número del departamento, su nombre, la ubicación y demás. En el caso que les mostraba aquí, pues yo metí algunos registros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 9 camas y el estatus. Pero, y departamentos igual, o sea, tengo nada más registro 3, les puse que tengo dirección, geriatría, cardiología y que están en ciertos bloques del hospital, el total de camas y las extensiones. Estos datos, eh, yo ya puedo observar o puedo ver que las camas están asignadas, ¿sí? Si yo cambio esto, que están asignadas a cada departamento, ¿sí? Que tengo, que las camas de la 1 a la 4 son del departamento 2 y que de la cama 5 a la 9 están en el departamento 3. Ya me es más fácil entender que un departamento tiene varias camas, pero ya lo observo con las tuplas o las filas o los registros de cada tabla, de cada relación. ¿Sí? Entonces, por eso, si algo no habían entendido por ahí de cardinalidad o todavía tenían dudas, aquí se aclara más porque ya es orientado a los registros. En el otro solo medio me los imaginaba. Aquí no, aquí ya necesito ejemplos de la información para poder entender si sí es así o yo estoy equivocado. También hay un nuevo concepto que es el de dominio, que es el que me va a determinar el conjunto de valores que puede tomar cada columna. Aquí cada columna, cada atributo va a tener su propio dominio, ¿sí? Cuando yo hablo del número de camas, me centro en el número de camas y trato de definir qué puede vivir ahí. Va a ser un numérico, va a ser un carácter, va a ser una fecha, va a ser un booleano. Ah, bueno, va a ser un numérico. Por lo tanto, descarto por completo letras, caracteres especiales y demás. Y ese dominio se puede especificar a muy gran detalle. Yo puedo decir que no va a aceptar nulos, puedo decir que, por ejemplo, aquí en la escuela tenemos la clave de las carreras, ¿sí? La clave de las carreras, ustedes saben que en la escuela se ofertan 6 carreras, ¿no? Que tenemos ingeniería en informática, ciencias de la informática, ingeniería industrial, administración industrial, transportes y la carrera de movilidad de sistemas automotrices. Entonces, tenemos 6 carreras. El dominio de la clave de la carrera es N para ingeniería en informática, C para ciencias de la informática, A para administración industrial, I para ingeniería industrial, T para transportes y S para sistemas automotrices. El dominio son 6 letras. Es todo lo que puedo yo guardar como clave de carrera en donde sea. No hay más, no hay una X, no hay una B, no hay una L, ¿sí? No hay más, el dominio es ese. Aquí yo ya tengo que pensar en eso, en qué sí puedo guardar y qué no debo de guardar en cada atributo, ¿sí? Ya viene esta parte, el concepto de dominio. Entonces, este modelo lógico ya trabaja de manera más técnica cómo se relaciona la información, qué va a vivir en mi base de datos. Y además, acuérdense que en el modelo pasado era opcional determinar una clave. Yo decía, bueno, si alcanzo a detectar un atributo clave, pues lo subrayo, pero si no, pues no pasaba nada porque es conceptual. Solo estamos buscando entender cómo se maneja o cómo funciona el caso de estudio, cómo se relaciona su información, cómo se agrupa. Pero
ya estrictamente hablando en el modelo relacional, ya no son solo claves. Acuérdense que un atributo clave es aquel atributo, o sí, que va a identificar de manera unívoca un registro de una tabla. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de alumnos, ¿sí? Una relación de alumnos, o lo que era antes una entidad de alumnos, estos alumnos pues tienen un conjunto de atributos, ¿no? Estos alumnos, como ustedes tienen número de boleta, tienen nombre, tienen dirección, tienen correo, tienen número telefónico, ¿sí? Necesitamos analizar de toda su información qué los hace únicos. Cuando yo diga ese valor, no me aparezcan 5 o 6 nombres o alumnos, ¿sí? Que no se repitan. Entonces, eso es una clave, lo que los hace únicos dentro del conjunto de datos que manejamos. Dentro de los alumnos, ¿qué los hace únicos? En mi caso, dentro de los docentes, de los empleados docentes, ¿qué me distingue como docente único? ¿Qué me hace única? Tenemos también el concepto de claves candidatas. Las claves candidatas son todos aquellos campos que tiene una relación precisamente para identificar de manera unívoca a un registro. Y es que no hay solo un campo, puede haber varios. En el caso sobre todo, por ejemplo, nosotros como personas, ustedes como alumnos tienen sí su número de boleta, pero también tienen un CURP, también tienen un RFC, también tienen un número de seguro social, también tienen un correo electrónico. ¿Qué otro dato que no se repita? En general, bueno, creo que son esos nada más. En mi caso, yo también tengo CURP, yo también tengo RFC, yo tengo cédula profesional, tengo mi número de empleado, tengo número de seguro social, tengo correo electrónico, ¿qué más? Tengo atributos que, que me hacen única en el conjunto de docentes, ¿sí? Y esas son claves candidatas, todos esos atributos que no se repiten en otros registros similares, ¿sí? Y lo que el diseñador determine como clave primaria, de todos esos claves candidatas se le llama así, clave candidata. Va a decir, bueno, sí, ustedes como alumnos tienen un chorro de datos, pero para la escuela, para el sistema escolar, los vamos a identificar por su número de boleta. Entonces, su número de boleta es la clave primaria, ¿sí? Eso es una clave primaria. Y luego tenemos que las claves primarias hay de dos tipos. No solo son primarias, sino que además hay de dos tipos. Hay claves simples y hay claves compuestas. Estas claves, cuando yo con un solo atributo puedo distinguir de manera unívoca entre registros, es una clave primaria simple, ¿sí? Por ejemplo, su número de boleta. Los números de boleta, pues sí, no se repiten para nada, entonces son claves primarias, sí, pero además es simple, porque es solo un atributo. Entonces, todos ustedes al menos conocen o han visto una factura. Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, maestra. Sí, profesora. Sí. Dentro de las facturas, ¿qué creen que hace única una factura? El número de la factura. El número. El número de la factura, híjole, sí, están dentro de la media. Todos contestan lo mismo. Bueno, actualmente creo que es lo que bueno, las facturas electrónicas, bueno, ya son, ¿no? Facturas electrónicas y tienen un código al final, ¿no? Que es como varios dígitos que realmente son aleatorios, o sea, no son, no se repiten. Antes, ¿no? ajá, ahora ya ya se han utilizado más como las firmas electrónicas y estas cosas, pero regularmente una factura tenía un folio, un número exclusivo, ¿no? Obviamente estas facturas no se generan por el clima. Estas facturas ya las hace el SAT, ¿no?
ya las hace el SAT, ya tiene su sistemita y todo. Y yo necesito ser persona física o moral, ¿no? Tengo mi RFC. Por ahí alguien decía, pues el RFC. No, el RFC no, porque yo como persona física me identifico con el RFC, pero mis facturas son N, son todas las que llegue a generar en el año fiscal. Entonces, si me dicen el RFC de la maestra Susana, pues van a ser todas las facturas de la maestra Susana. Entonces, no, el RFC no. El folio que se emite por factura, antes era un numérico, actualmente no he visto bien cómo se imprimen, pero sí sé que siguen teniendo arriba un número de factura, un folio. Este número de factura o folio, ¿creen que funcione como identificador de factura? Pues sí, ¿no, maestra? Pues yo diría. Pues yo diría, pero no, porque estos folios no son infinitos. Estos folios no son eternos. Estos folios regularmente antes se imprimían, había imprentas específicas para las facturas, ahora ya es electrónico y estos números eran automáticos, pero estos números de factura, estos números de facturación se resetean cada año fiscal. Para que yo pueda aprovechar pues al máximo y no llegue al infinito con esos números de factura. Imagínense si Walmart tuviera que facturar o no reseteara cada año fiscal sus facturas. ¿Cuántas facturas creen que haya emitido un Walmart, por ejemplo, en lo que va de su vida como empresa? Millones, o sea, es una cantidad infinita. Demasiadas. Impresionante, o sea, ya tendríamos ahí todo un numerote de factura, ¿no? Entonces sería imposible. Entonces lo que se hace es que cada año fiscal se resetean estos números, ¿no? Cada año fiscal. Y entonces yo llego a tener una factura 5 este año, pero el año pasado también tuve una factura 5 y hace 2 años también una 5 y hace 10 también y hacia adelante seguramente también tendré una factura 5. Entonces, este atributo de número de factura o del folio de la factura ya no me es suficiente para identificar de manera unívoca las facturas. Yo necesito buscar con qué empatarla, con qué combinarla para realmente hablar de una factura en específico. Entonces, si yo digo factura 5, pues me van a salir N facturas, una por cada año fiscal. Entonces, ¿con qué la tendría que combinar para que esa factura se vuelva única? Podría ser con la fecha, profesora, porque no se puede repetir la fecha. Puede ser con la fecha o puede ser simplemente con el año, ¿sí? Y de esa manera yo ya tengo el registro único. Y aquí es importante que yo les comente esto, porque a veces les encanta simplificarse las cosas cuando no es su trabajo. Cuando hacemos bases de datos, mi trabajo no es hacerme la vida sencilla para mí. Mi trabajo es interpretar lo que necesita mi cliente y trabajar con eso. En ningún libro que he leído, y he leído muchos, me dice que yo tengo que inventar información o que yo agregue campos. Y esa es una práctica o mala práctica que he notado mucho. Entonces aquí aprovecho siempre para aclararlo y para, al menos para que ustedes sean conscientes de esta parte. Siempre que veo sistemas, no falta el que en todas las tablas me pone ID de empleado, ID de producto, ID de lo que sea, o clave de, y todas son autonuméricas, ¿no? Y cuando hacemos el análisis yo les pregunto, bueno, por ejemplo en libros, ¿y el libro no tiene un ISBN?
Las personas no tienen un RFC, no tienen no manejan información que te sea más útil que un simple numérico que tú te inventaste porque el cliente no lo usa. En todos los libros que he leído te dice que identifiques la clave, que logres identificar el atributo unívoco, que determines cuál va a ser el identificador de cada relación. Más no que te inventes información porque se te da la gana o porque así lo viste en un video de YouTube, ¿sí? Entonces, en ningún libro dice eso. Dice que tu trabajo es analizar el problema y determinar de todas las claves candidatas cuál te sirve como clave primaria. Y si no te sirve una, no inventes cosas que no existen. Tienes la opción de tener una clave compuesta, ¿sí? Y eso se los comento porque a lo mejor para trabajos de escuela se nos hace fácil, pero si nos llevamos esa mala práctica al mundo laboral, híjole, vamos a complicarle la vida a muchas personas. Imagínense, hablando ahorita que estábamos de Walmart, pues todos hemos ido a Walmart, a Chedraui, a Aurrera y a estas tiendas, ¿no? Grandotas. Y han visto que tienen un área de frutas y verduras, por ejemplo, donde muchos de sus productos no están empaquetados, ¿no? No están etiquetados. Yo voy, tomo una bolsita, meto las que quiero y cuando llego a la caja, ahí se pesan, el cajero mete un código y ya sale el cálculo de cuánto tengo que pagar por lo que tomé. Las personas que están en caja, muchas por la práctica, pues ya hasta se saben ese código de memoria y las que no tienen por ahí un listado, observen, siempre observen a donde quiera que vayan, cómo manejan su información, qué hacen y qué tienen. Todo eso ayuda. Tienen un listado y rápido, como más o menos conocen su listado, aunque es una, dos o dos hojas, ubican rápido los productos porque ya saben cómo están ordenados y meten rápido el código. Imagínense que un día, por alguna reingeniería, alguien cambia los códigos de los artículos, pues porque le parece interesante y como no le importa y como no sabe para qué son, pues los cambia. Entonces todos los empleados llegan y sus listados son distintos. ¿Qué creen que pase en las cajas todo ese día? ¿El trabajo se hará más rápido, igual o más lento? ¿No? Más lento. Que se cobre mal y sea un poco más lento, ¿no? Más lento y hay más oportunidades de error, es correcto. Y no es uno, ya cuando hablamos de empresas como Walmart, o sea, ya también hablamos de millones de vidas que afectamos, nada más porque se me ocurrió cambiarles los claves, ¿no? Y que fuera ahora un autonumérico que para mí no hace sentido de nada. Alentamos eso porque el empleado tiene que volver a cubrir su curva de aprendizaje de cómo estaban las cosas, de cómo van a quedar, ¿no? Y eso afecta muchísimo. Si de por sí luego nos desesperamos en las filas, ahora imagínate que el cajero no se sabe las claves o son nuevas, agrégale, ¿qué te gusta? Un minuto por atención al día, híjole, se vuelve en un problema, en un gran problema. También, por ejemplo, tengo una historia de UPIXA que nos pasó. Ustedes obviamente no la conocen pues, porque creo que no conocen ni la escuela, ¿no? No han ido. Les tocó empezar todo en pandemia. Profa. ¿Sí la conocen? ¿Sí les tocó ir? No mientan, si estas materias de tercer semestre. Por la credencial. Ah, bueno. También por los cursos. Mi carrera, yo tuve un semestre entero en la escuela y me tocó pandemia. Fíjate. No es lo mismo, porque además si les tocó, les tocó. Empecé de cero. Sí, no les tocó lo bonito entonces, porque es todo un show, la experiencia es completa. El cursar la carrera es experiencia completa, desde chutarte a todas las secretarias, los trámites, las idas, el tráfico en el pasillo para llegar de graduados a ingeniería. No, esto es toda una experiencia de vida en lo que se han perdido. En UPIXA, fíjense, su sistema escolar nació de UPIXA. Su sistema escolar que actualmente conocen
Surgió, déjenme ver, aproximadamente hace 17, 18 años, ¿sí? Como 18 años, y se llamaba SIGUE. Y ese sistema escolar lo hicieron a exalumnos de UPIXA, ¿sí? Para UPIXA. El análisis que se hizo fue para UPIXA. Y entonces, este sistema se hizo en UPIXA, se trabajó en UPIXA, funcionó en UPIXA, y después pues alguien lo observó, dijo, sí funciona, vamos a llevárnoslo al área central, se lo llevaron al área central, se hizo un programa institucional, se implementó en todas las escuelas, hubo muchos cambios administrativos, por ahí vicisitudes que se presentan, y al final pues ya no quedaba nadie de los que trabajaron originalmente con el SIGUE, y consideraron que pues por el tiempo, por los avances y todo, era necesario un cambio de versiones, ¿no? Una mejora. Y entonces, pues hay por ahí, y además coincidió con un cambio de planes de estudio también con la escuela, que cambia el SIGUE por SAES, y vienen otros cambios. Fíjense que cuando se planteó, se pensó en UPIXA, las claves de las materias, estas claves de las materias tenían sentido. Estas claves de materias eran una clave compuesta. Tenían primero una letra, que es la letra de la carrera a la que pertenecía cada materia. La clave de la materia me decía si era de administración, de ciencias, de ingeniería, de transportes, de dónde era. La primera letra. En ese entonces pues no estaba sistemas automotrices, solo estaban las 5 que conocemos. Luego la segunda letra me decía en qué academia se ofertaba cada materia. Porque bueno, no, eso sí no lo han visto, pero en cada edificio, en cada piso hay academias. La escuela en su estructura media se divide en academias, en presidencias de academias, jefaturas de academias, y dentro de las academias, presidencias de academias. Entonces las academias son alrededor de 20, entonces el abecedario me alcanza perfecto para las academias. Entonces yo tengo A de administración, B de ciencias básicas de la ingeniería, C de computación, D de derecho, E de economía, F de física, G de ingeniería industrial, H de humanidades, y así, ¿no? A nosotros nos tocó la J. La J es de informática. Y así, ¿no? Tenemos las letras. Entonces, la segunda letra era la que diferenciaba la academia donde se impartía la materia. Y al final había dos letras que me decían qué materia era la que, pues algo sobre la materia que se estaba impartiendo. Entonces, en este caso, construcción de bases de datos seguramente habría tenido una C y una B, que eran las iniciales de la carrera, construcción de base de datos. Y así sucesivamente. Entonces, dentro de la escuela hay todo un proceso y es todo un show esta parte de horarios y asignaciones de profesores y demás. Cuando los horarios empiezan a hacerse por secuencias, ¿sí? Se arman, primero se analiza cuántos alumnos tenemos inscritos ahorita, por semestre, por carrera. Y decimos, a ver, en tercer semestre de ingeniería en informática, ahorita tenemos abiertas, ¿qué les gusta? 5 secuencias. 5 secuencias y no están llenas. Tenemos 2 que están, todavía tienen lugar. Una está como a 20 y otra está como en 30. Entonces, para el siguiente semestre, que sería cuarto, tenemos que abrir algo similar, porque ustedes pasan en teoría a cuarto. Tenemos que abrir entonces al menos otras 5 secuencias. Y así se hace primero la programación, ¿no? Y ya tenemos las secuencias con las materias en blanco. Ya determinamos cuántas y por carrera, por semestre. Y luego se asignan los horarios. Los horarios los asigna alguien de la secretaría por ahí administrativa. Y ya que se tienen los horarios, dicen, hay que separarlos. Y se hace por secuencia, así como toda la 31, para darles a ustedes al menos opciones de no traslape
para que puedan inscribir sus materias. Y entonces toda la 31, así sea 2NM31, 4NM31, no sé cómo esté su plan, pero toda la 31 no se traslapa, está completita de todas las materias que tiene que llevar en un horario medianamente corrido. Entonces ya, se hacen los horarios. Y se separan, después ya que están así por secuencia, se separan y dicen, a ver, vamos a juntar todas las que son de matemáticas, todas las que son de física, todas las que son de humanidades, todas las que son de aquí, por academia, y se mandan a las academias para que cada academia haga la asignación de profesores. Y nos digan, a ver, maestros, hay tantas secuencias de tantas materias. Según su disponibilidad, cuáles pueden dar y empiezan a llenarse los horarios, ¿no? Y hay ciertas negociaciones, pero son mínimas, donde a lo mejor a un maestro se le traslapa por media hora y hay que checar con la administrativa para ver si hay posibilidad de un ajuste de horario, pero son mínimos, ¿sale? No nos dan mucha flexibilidad. Entonces, bueno, ya. Eso era, de por sí es complejo, era medianamente complejo. Cuando se cuando se trabajaba en SIGUE, pues era muy sencillo, porque si algo tienen los administrativos es habilidad para el Excel, ¿no? Porque se generaba un archivo de Excel para que ellos pudieran distribuir el reporte a las academias e hicieran su asignación de profesores. Entonces, cuando estaba la clave como antes, pues rápido filtraban todas las academias, todas las que tenían A en su segundo carácter, pues son de administración, todas las J de informática y así. Era muy simple. Y entonces viene este cambio, donde ya no quedaba nadie de los originales, había habido mucha rotación de personal, cambia el sistema de SIGUE a SAES, y a alguien se le ocurrió, porque pues, es Krusty el payaso y decide que así funciona bien, porque en su planeta así funciona bien, que las claves de materia sean autonuméricos y que solo se quede la primera letra, porque es la única que logró entender que era la clave de la carrera. Y entonces ahora tenemos claves como C, no sé, 115, C 200 algo, con números que además no tienen ni siquiera sentido, no corresponden ni siquiera ni al nivel, ni al semestre, ni a nada. Entonces, ya también ver compatibilidades tampoco es fácil, porque antes también eso se veía en la clave. Cuando las materias eran compatibles entre carreras, tenían la misma terminación. Entonces, por ejemplo, sabíamos, sobre todo en matemáticas, que si era una materia, por ejemplo, N, ¿qué les gusta? N de ingeniería en informática, M de matemáticas y cálculo diferencial, ¿no? CD, cálculo diferencial. Pero es compatible con la que se da en ingeniería industrial. Entonces, sabíamos que era compatible porque aunque empezaba con I de ingeniería industrial, se daba en matemáticas, pero tenía la misma terminación, CD de cálculo diferencial. Y visualmente sabías con la clave que esas materias ya eran compatibles, ¿sí? Que yo podía meterla en ingeniería o en industrial o ingeniería en informática. Pero cuando se vienen estos autonuméricos que se generan, como los van capturando y como debes de entender y no les interesa ni saben por qué están haciendo lo que hacen, pues resulta que cálculo diferencial en ingeniería industrial, pues es la 81 y diferencial en ingeniería en informática, pues es la 130. O sea, no tienen relación de nada, no sabemos de nada y no nos sirve para nada su numerito. Entonces, dentro de la escuela, se vuelve un relajo, porque los tiempos ya no dan, además de que se cometen más errores. Nos ha pasado, y no una, ni dos, ni tres veces, muchas veces, que cuando llegan las secuencias a la academia, nos llegan materias que no son nuestras. Pueden ser materias de computación, materias de tecnología informática,
O al revés, nos faltan secuencias, pero las mandaron a otro lado. ¿Por qué? Pues porque tiene la persona que hace toda esta distribución de registros, no trabaja con 1, ni con 2, ni con 3. Estamos hablando de cerca de 2,000 registros. ¿Sí? Entonces, estar buscando 2,000 registros y clasificando manualmente, esta es para esta academia, esta es para esta academia, esta es para esta academia, no es factible. Y además, en área central no son muy amigables. No te mandan la información como tú quieres, aunque puedan. Te mandan lo que quieren y todavía les tienes que dar las gracias, ¿no? Entonces, es momento que aún después de todo lo pasado, cuando empezamos en esos sistemas, empezaba el semestre y estaba todo capturado. No solo secuencias, maestros y salones, sino que estaba todo bien. Obviamente había pequeños detalles, pero todo capturado. Y ahorita es momento en que no. O sea, cuando estábamos en presencial, empezaban clases y se pegaban listados abajo del edificio, porque ya no daba tiempo de cargar salones. O sea, todo el proceso se alentó porque a alguien se le ocurrió que no sabía para qué eran las letras que teníamos y le metió claves autonuméricas ahí porque se le dio la gana, ¿sí? Entonces, no tienen, y también nos pasó, por ejemplo, que nos dijeron, ay, no, fíjense que SCOM es buenísimo, no lo dudo, en programación, en la parte técnica, pero en lógica, híjole, se intentó y me imagino, eso sí les ha de haber tocado, que de repente nos dijeron que nos iban a cambiar el SAES por otro sistemita y que se hicieron inscripciones y tronó. ¿Eso sí les tocó? Eso no tiene mucho. A mí sí, profesora. No, pero El PIDAE, ¿no? Algo así. El PIDAE, sí es cierto. Entonces, como es como decían que no, sí, que muy inteligentes, que por qué no, que no Pixar no saben hacer las cosas y no les duró ni el primer día, porque no es sencillo. La ventaja competitiva que tiene UPIXA es su interdisciplina. La técnica cualquiera la hace con un manual en mano, pero la lógica, el entendimiento, el razonamiento, la funcionalidad que necesita, la perspectiva del cliente, solo se adquiere trabajando con diferentes personas. Entonces, el simple hecho de que ustedes tengan como maestros industriales, matemáticos, físicos, químicos, psicólogos, contadores, abogados, ¿sí? Diversifica nuestro pensamiento. Les decía, toda la experiencia de la universidad es no solo la clase, es la interacción y además cómo reacciono ante ello. Porque ustedes tienen que darle gusto como cuántas materias llevan, como 80 en toda la carrera, ya ni sé cuántas llevan. ¿Como cuántas materias llevan? ¿60? Debe ser, ¿no? Como 70, 60. Porque si llevan 8 semestres y cada semestre llevan como 8 por 8, 64, como 64 materias distintas. Entonces, 64 jefes o clientes que tuvieron, a los que les tienen que dar gusto, ¿sí? 64 personas distintas de las que deben de cubrir sus requerimientos, como me lo pida y y con la calificación que hayan pasado, pero lo lograron. O sea, el aprobar es lograr convencer a esas 64 personas diferentes, les decía, entre abogados, psicólogos, ingenieros, de que tengo las competencias. Eso ya es una experiencia. Y segunda, algo que se han perdido, el traslado en la escuela, el estar moviéndose, el poder convivir en otras áreas con otros compañeros, el simple hecho de que cambien en una secuencia de personas a otra, diversifica mi forma de tratar, de comunicarme. Entonces, SCOM es muy buena en la parte técnica, pero en la parte de comunicación deja mucho que desear. Sus egresados son muy cerrados, no saben interactuar, no saben pedir las cosas, no saben, o sea, les dices lo que hacen y lo hacen muy bien,
pero necesitan tener atrás quien les diga qué hacer. O sea, son muy buenos, la verdad es que son muy buenos, porque yo he tenido muchos chicos de servicio social cuando trabajaba en área central de ESCOM, pero tienes que ser muy preciso en lo que les pides, porque les pides que piensen en soluciones diversas y son muy cerrados a la técnica, a los métodos, no tienen esa iniciativa o pues ese espíritu de propósito, de proponer, de hacer, de buscar otras soluciones. Y aquí sí, porque ustedes de lo que se han perdido y que seguramente, ojalá pronto lo tengan, es esta experiencia, no solo del cambiar de salón entre mismos compañeros, sino también a veces tener compañeros de otras carreras, coincidir con compañeros de otras carreras en los talleres. ¿Sí? El irse al taller de cine, al taller de no sé cuántos haya. Hay un montón, pero de lo que quieran aprender en la escuela hay. Desde deportes, los que quieran, ¿sí? Por ejemplo, los que van a canotaje, no tienen canotaje ahí, pero vienen hasta Cuemanco. Los que van a natación, ahí no hay piscina, pero van a ESIME. Y convivir con estas otras personas me ayuda a tener esa visión, a tener esa... En cuanto a bases de datos, todo eso suma para la experiencia de cómo trabajar o solucionar X cosa. Entonces, estas materias que llevan de humanidades, de administración y de otras áreas, no son materias de relleno, porque eso era algo que yo escuchaba de forma muy común entre ustedes. Pues es que eso es de relleno. No hay materias de relleno. De verdad, aunque no nos han salido perfectos los planes de estudios y siempre constantemente los estamos mejorando, créanme que se pone uno a pensar en cómo van a salir, en qué les podemos ofrecer que les dé una ventaja competitiva contra los demás egresados de otras áreas. Porque ustedes saben, y lo vieron cuando hicieron su primer tarea de la bolsa de trabajo, que allá afuera no nos distinguen, o sea, le pueden dar el puesto al de ciencias, al de ingeniería, y para el cliente es lo mismo, ¿sí? Aunque no lo sea. O le pueden dar el puesto a alguien de CIME, a alguien de SCOM, de UPITA, ¿sí? De la UNAM, y de la UNAM igual, puede ser de ciencias, puede ser de contabilidad, porque está en contabilidad hay informática, o de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería, y para ellos es igual. El punto es que, por un lado, la oportunidad de cubrir el puesto está, porque somos áreas afín. El éxito es todo este conjunto de habilidades blandas que muchas veces pasamos por alto y realmente sí son un diferenciador importante. Que realmente tengan noción de lo que es el trabajo en equipo, de la resolución de problemas, de poner en marcha sus capacidades de liderazgo, de negociación, porque todo eso lo hacen en la práctica. Al tener que darle gusto a estos 64 personas y estarse moviendo con diferentes equipos en todos los semestres para todas sus materias, en diferentes condiciones, los hace distintos. Entonces, el observar, por eso sí se los pido mucho, que observen, nos da un valor agregado, nos da conocimiento extra, nos da experiencias extra. Cualquier trabajo que hayan desarrollado, hasta de asistente de lo que sea, ayudante de lo que sea, cajero, es una experiencia que me permite ver realmente cuál es la necesidad de información de un usuario, no la mía, no la que yo me imagino, la que yo creo o la que yo quiero o la que yo sé, sino la que realmente necesita un usuario final, ¿sí? Entonces, por eso hago todo este paréntesis, porque de verdad no tienen ni idea cuántos trabajos he revisado, cuántas evaluaciones por saberes previos, tesis y trabajos a lo largo del tiempo he revisado. Y es un error constante, ¿sí? Un error constante en una... Ya les voy a ventanear, van a decir que saco mis traumas aquí. Es que no sé si reír o llorar con los comentarios que a veces me hacen. Me dice un alumno en este semestre: oiga, maestra,
¿Y por qué usted tiene razón y lo que está en internet no? Y me dio mucha risa, pero le digo, mira, yo tengo nombre, apellido, cédula profesional y un instituto que me respalda. A mí me contrató el Politécnico y para darte clase tuve que pasar un examen precisamente no solo de conocimientos técnicos, sino también de didáctica y de pedagogía. Lo que tú encuentras en internet lo pudo haber escrito tu vecino que no terminó ni la prepa. Pero si tú decides creerle, pues está muy bien. Y es que hay que ser conscientes de que tristemente en Internet más del 80% de la información es errónea, confusa o tendenciosa. Entonces, por eso sí les pido mucho y más cuando reviso sus fuentes de información. Ya ni les digo nada porque creo o quiero pensar que en algún momento lo van a tomar más en serio y van a buscar mejores fuentes de información, ¿no? Cuando me dicen, es que lo leí en una revista de ACM o lo publicó IBM o lo dijo el doctor fulano de tal que es maestro de tal universidad, bueno, ahí es diferente. Pero que me digan que lo vieron en un video de Facebook donde no saben ni quién es, ni... es que es un youtuber nomás porque es un youtuber famoso que tiene no sé cuántos likes. No sé si reír o llorar. Entonces me da tristeza. Lean, por eso también les da uno la bibliografía. Acabo de conseguir un alumno, un exalumno, me consiguió uno de los libros que les recomendaba en PDF. Entonces, cuando termine de ver la parte que quiero que vean, se los voy a compartir para que lo lean y contrarresten si lo que yo estoy diciendo me lo invento o no. Porque así me da risa. Y me ha pasado muchas veces, ¿eh? Una vez también en un ETS, me dije, ¿cómo me dijo un alumno? Maestra, es que usted ni siquiera conoce el temario. Y dije, ay, Dios mío, ¿en serio qué te dio valor para contestarme así? Y además en segunda ni me conoces. Y en tercera, pues yo estuve ahí cuando se hizo el temario. O sea, tampoco es que, o sea, yo sé que no, a veces no parezco, pero sí soy, o sea, sí soy inteligente, jamás reprobé una materia, o sea, por favor, ni me conoces. Fue muy triste, no le contesté nada, además me dio risa. Ya después ay, qué cosas, hay cada cosa que nos pasa. Pero sí los invito, por favor, a que mejoren sus fuentes de información, que sí busquen... que se verifiquen quién está publicando las cosas, porque es en serio, en internet eso está gracioso, pero han hecho muchos experimentos, imagino que les habrá tocado por ahí hace muchos años, bueno, no muchos, fue hace como 4 años que publicaron una nota, mensajes ahí de que casi nos estaban rodeando y venían, por un lado decían que los zapatistas, por otro decían que la familia michoacana, por otro lado no sé qué, y todo fue un rumor, pero solo fue un como estudio para ver qué tanto se creía la gente, la información que hay ahí. Entonces dicen, pues es que lo vi en Facebook, y digo, ok, ¿y de Facebook quién? O sea, no, ya no verificamos y creemos ciegamente y no, muchachos, de verdad que me gusta mi trabajo, pero tampoco me invento cosas. Verifico muy bien lo que les muestro y para ponerlo ya lo leí, lo releí y por eso lo estoy compartiendo. Entonces, tengan cuidado en lo que leen y vayan haciéndose su propio criterio. Yo creo que son bastante inteligentes como para notar cuando la información es falsa y cuando no, ¿vale? Retomando otra vez el tema. Tenemos estas claves y es muy importante que las analicemos para identificarlas, porque al final, bueno, tenemos las que nos sobran después de las claves, las claves candidatas, la que no elegimos como llave primaria, pues son las
claves alternativas, también se le puede llamar así, claves alternativas. Todas aquellas claves candidatas que no se eligieron como llave primaria. Pero tenemos todo este trabajo antes para poder llegar a lo que son las claves foráneas. Por ahí, cuando veíamos el tema anterior, pues no me faltó quien mezclaba conceptos. Y hablando de entidad-relación, quería asociarlo con el modelo relacional y quería hablarme ya hasta de normalización de bases de datos, cuando son cosas distintas. Para yo poder llegar a una clave foránea, quiere decir que yo ya analicé la problemática e identifiqué los conjuntos de datos o las entidades, o en este caso ya para el modelo relacional, las tablas, las relaciones que van a conformar mi base de datos. Y las claves foráneas son el resultado de la cardinalidad. No porque a mí se me ocurrió, no porque yo creo que es así. La clave foránea es el resultado de la cardinalidad. Fíjense, tenemos por acá, les decía, retomando fácil el diagrama que teníamos del hospital, ¿no? Tengo una tabla de departamentos y tengo una tabla de camas. Si yo, y aquí vamos a ver todavía más precisión en el diagrama. Las líneas, tenemos dos, una línea punteada y una línea continua. En el anterior yo les dije que manejaran simples líneas con terminación de cardinalidad. Si eran líneas simples, podía ser con letra o terminación con patita de gallo o con la línea de 1, ¿no? 1N. Tenemos ahora que vamos a tener dos tipos, una con línea continua y otra con línea discontinua. Cuando yo decido utilizar la cardinalidad con línea continua, quiere decir que yo determiné o que yo decidí que la llave foránea va a ser también parte de mi llave primaria. Yo sé que ahorita esto suena enredado, pero vamos a tratar de asimilarlo. Fíjense, aquí yo ya tengo camas y sé que es un listado de camas, departamentos y el listado de departamentos. Y determiné que lo que identifica de manera unívoca las camas, pues es un número de cama. Y acá el número de departamento. ¿Qué pasa cuando yo pongo una línea continua de uno a muchos entre departamentos? Obviamente, automáticamente se jala como llave foránea la clave primaria que yo tengo aquí. Si esta clave primaria es simple, como este caso, se lleva solo ese atributo. En el caso de que yo decidiera que la llave primaria de departamentos es una clave compuesta, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a poner los departamentos y le voy a agregar, no quiero esta, quiero que departamento tenga también como ya parte de la, ahí le voy a quitar este. Le voy a poner, ¿cuál será? La extensión, ¿sí? Le voy a agregar como atributo llave la extensión. Entonces le estoy diciendo que mi atributo de extensión telefónica y el número de departamento va a ser mi identificador. Es una clave compuesta. A lo mejor ahorita no tiene sentido, pero es una clave compuesta. Cuando yo ligo estas dos relaciones a través de su cardinalidad, se va a llevar todo lo que es la clave compuesta, ¿sí? Ambos hacen único al departamento, por lo tanto, se las lleva a ambas como llave foránea. Por eso yo les pedí que en el modelo anterior, que no se enfocaran en los atributos de relación, porque los atributos de relación van a estar determinados por esto, por la cardinalidad, que es un análisis ya casi al final del primer modelo. Ya cuando yo tengo clara la cardinalidad, es cómo funcionan las llaves foráneas. Entonces les decía, esta línea continua significa, primero, que estas dos son llaves foráneas.
Pero además, que estas dos llaves foráneas van en conjunto al número de cama a identificar a esta cama. ¿Esto qué significaría o qué me dice que la cama y el departamento distingan las camas? Eso me dice que yo voy a tener un número de cama y que se puede repetir, pero se puede repetir por departamento. Es decir, que yo puedo tener una cama 5 en ortopedia, que puedo tener una cama 5 en plástica, que puedo tener una cama 5 en geriatría, en cualquier departamento que yo tenga, que voy a poder tener, que el número de la cama va a estar determinado por el número y por el departamento. Para el caso de estudio, eso no es así. ¿Sí? Vamos a regresarlo a como estaba. Esta ya no es parte de la llave primaria. Esto ya no es así. Entonces, cuando esta va a ser llave foránea, pero no quiero que sea parte de la llave primaria, la línea es discontinua. Sigo, la cardinalidad se mantiene porque sigo diciendo que un departamento va a tener varias camas registradas. Pero al decir que el número de departamento no es parte de la llave primaria, estoy diciendo que el número de camas jamás se va a repetir. Que el número de cama va a ser 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número que llegue. Y que no importa el departamento, va a seguir siendo la cama 20, la cama 30, la cama 40 y no voy a tener 2 veces la cama 15 ni 2 veces la cama 12. Esa es la diferencia entre poner este tipo de línea. Que la llave foránea puede ser parte o no de la llave primaria. ¿Sí? Yo sé que no es tan simple, no es tan sencillo de entender. Lo vamos a seguir retomando, pero ahorita como concepto quiero que sí quede claro que la llave foránea es un atributo que no es parte de la tabla en como se pensó originalmente. Es simplemente un atributo que me sirve para relacionar los dos conjuntos de datos. Por sí solo, yo tengo solo 2 listados donde digo camas y la cama y su estatus. El departamento y todos los departamentos, pero para poder decir que las camas pertenecen a los departamentos, necesito relacionarlas, necesito que exista esa línea, ese atributo de relación entre ellas. Y es a través de esto, de la cardinalidad. Cuando yo tengo la cardinalidad, simplemente complemento y digo, si un departamento tiene camas, en la tabla de camas tiene que existir como llave foránea el número de departamento al que pertenece. Siempre, siempre, siempre las llaves foráneas van a estar donde yo tenga N. Nunca va a haber llaves foráneas donde yo tenga 1. Siempre va a haber solo donde yo tenga N. ¿Más o menos? Sí, profesora. Ok. Sí, profesora, creo que sí. Vamos a ir viendo de todas formas. Entonces, bueno, gráficamente el modelo relacional son tablas, ¿sí? Son tablas donde yo en las columnas tengo los atributos y los voy a relacionar con líneas. Pues, gráficamente no es amigable. Si yo pasara el diagrama anterior a un modelo relacional, también me va a quedar un monstruo de diagrama y todavía más grande, porque sí es cierto que le quito los rombitos de relación, pero pero le agrego registros, le agrego ejemplos de datos y eso hace que crezca el diagrama, ¿sí? Entonces, gráficamente no es amigable. Por eso al final lo aterrizamos en un diagrama de clases como el que les mostré en Workbench, pero no pasé ahí directo. Primero tengo que hacer este análisis de los datos, este análisis del ejemplo de datos, para después poderlo aterrizar a un diagrama de clases que gráficamente es más amigable, más simple, pero primero hice todo esto, ¿vale? Entonces, por eso no me lo salto, voy primero con este diagrama.
Ahora, en general, este tema me dice entonces que yo tengo conceptos que entender como la homogenización de conceptos, ¿no? Bajo el modelo entidad-relación, yo tengo entidades que son rectángulos, tengo atributos que son óvalos, tengo claves que son atributos que hacen único un registro y lo puedo subrayar. Tengo registros que no anoto y tengo relaciones que son rombos donde yo escribo verbos de asociación. Pero cuando yo lo traslado al modelo relacional, debo de entender que lo que eran antes entidades, ahora también le puedo llamar relaciones. Y que estas relaciones van a estar representadas en tablas. Que cuando yo hablo de atributos, sigue siendo el mismo concepto que tenía antes, pero aquí ya le puedo llamar columna, porque su estructura física es una tabla. Y que aquí no solo tengo claves en general, sino que ya tengo que hacer más preciso en cuanto a cuáles son mis llaves primarias, cuáles son las llaves foráneas y tengo más conceptos alrededor. Tengo claves candidatas, tengo claves simples, tengo claves compuestas, tengo un chorro de definiciones más. Que estos registros o ejemplos de datos que yo voy a guardar, en el modelo relacional yo ya lo puedo identificar claramente como una tupla o como una fila dentro de la tabla. Y que además las relaciones como antes existían, estos verbos de asociación, ya no existen en el modelo relacional, pero lo puedo ver con la línea de asociación, nada más porque la cardinalidad se mantiene. ¿Sale? Entonces, en cuanto a conceptos, este es el resumen, ¿no? De qué es lo que voy a trabajar ahora y qué ya no existe de lo anterior. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesora. Perfecto. Sí, profesora. Bien. ¿Hoy terminamos a la 1 o a la 1:30? A la 1. A la 1. 15 A la 1, minutos. A la 1. Sí, nos da tiempo. Nos da tiempo de verlo primero. Fíjense, entonces este modelo relacional obviamente no se implementa de manera directa en los manejadores de base de datos. Es a través del lenguaje SQL que se desarrolló tiempo después. Pero sigue estos mismos conceptos, estos mismos principios. Entonces es importante tenerlo claro para que cuando retomemos el SQL, pues sepan por qué es así, ¿no? Que tiene un fundamento, que no es porque a alguien se le ocurrió y que por eso también se ha mantenido tantos años vigente. Dentro del álgebra relacional tenemos operaciones de conjuntos, que estos seguramente ya los vieron en matemáticas, cuando veían sus diagramas de Venn, ¿no? La unión, la diferencia, la intersección, el producto cartesiano y demás. Y tenemos también operaciones relacionales, que estas son un poquito más complejas, que ya es la selección, la proyección, reunión, división, agrupación y algunas funciones. Ahorita nos va a dar tiempo nada más de ver las primeras, que son las operaciones de conjuntos, porque como ya las conocen, es más bien aquí refrescarles el tema y que vean cómo se aplica en datos. Estas operaciones de conjuntos son operaciones binarias, es decir, solo se dan entre dos tablas o relaciones de entrada. Y todas estas operaciones de conjuntos son consideradas como operaciones primitivas, ¿vale? Para este caso, se me movió, ya no cabe. Las tablas que preparé para ustedes son tablas de información que se maneja en la escuela. Vamos a utilizar para todos los ejemplos de las operaciones del álgebra relacional estas tablitas. Edificios, que es para que también se vayan familiarizando con la escuela, son los edificios que tenemos en la escuela. Tenemos un edificio de sociales, un edificio de ingeniería, un edificio de básicas, los laboratorios de ligeros, laboratorios de pesados y el edificio de graduados. Son todos los edificios que tenemos en la escuela. Dentro de los edificios nosotros tenemos academias. Como les decía, pues prácticamente manejamos todas las letras del abecedario, ¿no? Y tenemos los salones, ¿sí? Cada edificio tiene salones. Obviamente no puse todos, en salones sí me faltaron. Edificios sí todos, academias sí todos, pero salones no. Nada más capturé algunos para los ejemplos.
Entonces, estos salones están dentro de los edificios, pero pueden llegar a tener características, como la capacidad de alumnos por salón, y le puse una característica de si tenía cañón o no tenía cañón. Estas son las tablas que vamos a ocupar para que les sea más fácil entenderlo. La unión es tener dos tablas y juntarlas. Y en este caso tengo arriba dos tablas de muestra, una que me dice edificio 1 y la otra que me dice edificio 2. Dentro de mi tabla de edificios 1 tenemos que solo están el edificio de sociales, ingeniería y básicas. Pero en la tabla de edificio 2 tengo a ciencias básicas de la ingeniería, los dos laboratorios y graduados. El único requisito para poder aplicar una operación de unión es que sean compatibles en la unión. ¿A qué se refiere con que sean compatibles en la unión? Quiere decir que cada una de estas dos tablas que voy a unir tienen que tener el mismo número de columnas y tipo de columna. Por eso las vemos iguales. Aquí hay clave de edificio, aquí hay clave de edificio. Aquí hay nombre de edificio, acá hay nombre de edificio. Aquí hay responsable y aquí también. Cuando las uno, si se dan cuenta, aquí tengo 3 registros y aquí tengo 4. El resultado de la unión entre estas dos tablas me da 6 registros. ¿Por qué? Porque ciencias básicas está en ambos listados. Por lo tanto, solo se coloca una vez. Y el resultado de la unión es todos los diferentes registros que existen en ambas tablas o relaciones. ¿Sí se entiende? Fácil, ¿no? Sí, profesora. Bien, esto es fácil. Fácil. Luego, con diagramitas de Venn, para que se acuerden, tenemos lo que es la intersección. Y la intersección es esta parte. Los datos o registros que existen en ambas tablas. El pedacito de convergencia, lo que sí existe en ambas. Entonces, la intersección, en este caso, descarta sociales, descarta ingeniería porque no están en este listado. Y deja básicas porque sí existe acá. Y de este lado descarta los dos laboratorios y graduados porque está de este lado, fuera de la intersección. La intersección solo es el registro, los registros que tienen en común. Y entre ambas tablas, los registros que tienen en común solo es ciencias básicas de la ingeniería. E igual que la anterior, su requisito para tener una operación de intersección es que sean compatibles en la unión. O sea, que sean, pueden llamarse distinto las tablas, pero deben de tener los mismos atributos en número y tipo. ¿Sale? La tercera operación es la resta o diferencia. ¿Sí? Primero, tienen que ser compatibles en la unión, igual que las dos anteriores, pero no es conmutativa. Es decir, que aquí, como en las restas, el orden de los factores sí altera el producto. Yo tengo que determinar cuál tomo de base para restarle la otra tabla. Entonces, la que yo pongo primero es la que se toma de base. Si yo digo edificio 1, tengo estos 3 registros. A estos 3 registros les voy a quitar los registros que tengo en mi tabla 2, que son compatibles. Sociales no está acá, por eso se queda. Ingeniería tampoco está acá, por eso se queda. Pero básica sí. Entonces, como es compatible aquí, es lo que le resto, es lo que le quito. Y el resultado de edificios 1 menos edificio 2 solo es sociales e ingeniería. Caso distinto a que si yo tomo de base mi tabla de edificio 2 y le resto los registros que están en edificio 1. Aquí toma de base los que no se repiten acá. Quito ciencias básicas porque aquí existe y me quedo con lo demás. Entonces, la resta o diferencia entre edificio 2 menos edificio 1 son estos 3 registros. ¿Sí se entiende? ¿Todo fácil?
profesora. Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Cuando yo lo explico es fácil. Yo lo sé, yo lo sé. Y la última operación que tenemos de estas primitivas es el producto cartesiano. El producto cartesiano es todos contra todos. En este caso yo lo hice entre edificios y salones. Si yo digo que el producto cartesiano entre edificios y salones es que por cada edificio que yo tengo registrado, me va a colocar todos los salones que tengo registrados, ¿sí? Todos. Y aquí, por ejemplo, no necesitan ser compatibles en la unión. Aquí pueden ser dos tablas aisladas y simplemente hago el producto. Aquí, por ejemplo, tenía 6 edificios registrados y 18 salones. Entonces, como por cada edificio que yo registro voy a tener los 18 salones, eso me da al final, les encargo el micrófono, 108 registros, ¿sale? Y estas tablas son pequeñitas. Imagínense ya cuando tenemos tablas de miles de registros o de millones de registros. Esto es peligroso. Podemos llegar a volcar la memoria del manejador si por error ponemos un producto cartesiano. Hay que tener cuidado. Ya cuando lo veamos en el SQL, cuando yo no hago los joins o las uniones de manera correcta, las uniones las reuniones entre las tablas de manera correcta, por error yo a veces he visto que se ejecutan productos cartesianos y se pasma la máquina porque pues obviamente si con 6 y 18 registros me salieron 108, y ustedes ya vieron combinaciones y permutaciones, ¿no? Imagínense con miles y millones de registros, pues se queda pasmado por ahí. Ahí sí llegamos a volcar la pila. Entonces hay que tener cuidado. Estas 4 son las operaciones primitivas, ¿sí? Lo interesante de la álgebra relacional es que se combinan tanto operaciones primitivas como las operaciones relacionales que vamos a ver en la siguiente clase, ¿sí? Y que las siguientes no todas son binarias, sino que puedo tener operaciones con una sola tabla o relación o irle anidando 2 o 3 tablas. Entonces se vuelve muy interesante. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy y continuamos la siguiente clase. Sí, lo demás lo vemos en la siguiente clase. ¿Dudas o algo que necesiten que les explique o que les compartan? De mi parte no. ¿Nada? ¿Todo bien? De mi parte tampoco, De mi parte profesora, no. todo bien. ¿Seguros? Conste. Pues entonces eso sería todo. Por favor, no se les olvide, ya no tarden en empezar la sesión de consejo. Yo sé que a veces es aburrida, es lenta, pero es importante, ¿sí? Por cualquier cosa. Obviamente yo también la voy a ver, ¿no? Y al final va a haber por ahí el comentario de lo que se dijo, pero no hay como estar de viva voz escuchando lo que está pasando en lugar de escuchar la interpretación de los demás, ¿sí? Entonces, pues, si tienen tiempo, consúltenla, véanla y a ver qué es lo que han decidido que vamos a hacer, ¿vale? Nos vemos la siguiente semana, que tengan un buen fin de semana, cuídense, descansen, hagan todos sus deberes y nada más, ¿vale? Nos vemos la siguiente sesión. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Pórtense profesora. bien. Adiós.